Entonces, ¿cómo llamaríamos, hermanos? Hay que orar también por eso, porque estamos en una serie que tiene que ver con cómo ser ciudadanos del reino aquí. Cómo ser ciudadanos del reino aquí. Y miren ustedes que el capítulo 5 de las Bienaventuranzas precede al 6, que es la oración del Padre Nuestro. Cuando el Señor enseña a los discípulos, Señor, venga tu reino. Y no es que los países se van a convertir en cristianos. Yo no creo en eso. Y la Biblia no dice nada de eso tampoco. Pero lo que la Biblia sí enseña es que el reino de Dios debe manifestarse en nuestros países. ¿Cómo? Justamente a través de nosotros, mostrando los valores del reino. Cuando decimos venga tu reino, ¿y qué es reino? Reino es autoridad, reino es presencia, ¿no? Quizás lo que siempre se ilustra, que tal vez ahora ya no es la mejor ilustración, pero que siempre se ilustra cuando allá en el siglo XVII, XVIII, XIX, qué sé yo, el imperio británico era el imperio que regía el mundo, aun cuando las leyes británicas no estaban en el resto del mundo, el resto del mundo obedecía lo que el imperio decía. ¿Por qué? Porque la presencia de ese imperio estaba allí. En el siglo XX, cuando Estados Unidos se convierte en, entre comillas, el imperio del mundo, no es que Estados Unidos regía sobre todos los países, pero el idioma inglés de pronto se convierte en el idioma mundial. Hasta la década de 1950 era el francés, el inglés. Después de la Segunda Guerra Mundial, el inglés ocupa ese lugar y ahora, sin inglés tú no haces nada. La cultura americana de pronto invadió todo el mundo. Y cuando hablamos entonces, Señor, venga tu reino, estamos diciendo que las cualidades, las características del reino de Dios deberían penetrar. De la presencia misma de Dios debería sentirse en el mundo. Y claro, en un comienzo era así en algunos lados, ahora eso ya no se ve mucho. Pero todavía entonces el sermón del monte sigue siendo el patrón que debe guiarnos a nosotros, ¿verdad? Hemos visto ya 5 bienaventuranzas, hoy vamos a ver una más. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y cuando hablamos de limpio corazón, ¿de qué estamos hablando? En una sociedad donde casi no hay limpieza moral. En una nación donde todo lo que es limpieza de corazón prácticamente se desecha, no se toma en cuenta. Para muchos cristianos, cuando hablamos de limpieza, ¿verdad?, de corazón, tal vez se están refiriendo a lo que sería pureza sexual, pureza moral, etc. Y yo creo que para los que escucharon el sermón de la montaña de parte del Señor Jesús en el capítulo 5, pureza de corazón, básicamente era cumplir con la ley del Pentateuco, la ley de Moisés, la ley, ¿verdad?, que los guiaba a ellos, todas las reglas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero creo que Jesús no se refería a cumplir leyes. Jesús no estaba interesado en la capacidad nuestra de cumplir rituales. Yo voy a la iglesia los domingos, por lo tanto, Dios en algo tiene que tomar en cuenta eso. Eso es lo que me decía una vez alguien. Mira, yo no soy tan malo. No, en serio, yo no soy tan malo. Yo voy a la iglesia, doy dinero, cuando el pastor pide, de paso el pastor nunca pide, no, yo no pido.
Y decía, Dios en algo tiene que tomar en cuenta eso. Y creo que así son las cosas, ¿no? Creemos que así son las cosas. Pero Jesús no se centró en eso, sino se centró más bien en el corazón de sus oyentes. En el corazón de sus oyentes. Para el Señor Jesús, ¿verdad? La preocupación no estaba en si ellos iban a cumplir la ley, si iban a obedecer los 10 mandamientos o no, sino más bien para el Señor Jesús lo importante era que ellos tuvieran entonces un corazón limpio, puro, que les permitiera ver a Dios. Ahora voy a explicar qué es eso de ver a Dios. Porque miren ustedes que el Señor mismo no tuvo en mente, ¿verdad?, que la gente, sus oyentes de acá, vivieran vidas totalmente, ¿cómo llamaríamos?, limpias de todo tipo de contaminación, del pecado, de todo, porque eso es imposible. En tanto que nosotros seamos seres humanos, eso es imposible. Por eso que el Señor Jesús aquí mismo va a decir lo siguiente, hermanos, ¿verdad? En Mateo 23, va a decir, ¿no es cierto? ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, porque limpiáis por fuera el vaso y el plato, pero por dentro están llenos de extorsión y rapacidad! Y el Señor dice todavía, limpia primero el interior del vaso y del plato, para que también quede limpio el exterior. En otras palabras, el objetivo del Señor con el sermón de la montaña y al decir bienaventurado el limpio de corazón, no era reformar las costumbres de su sociedad, como en el día de hoy tampoco es nuestro objetivo. ¿Para qué versículo? 23, 25 y 26. Sino que más bien era básicamente cambiar el corazón humano. Y hermanos, no tenemos que confundir esto, porque de lo contrario nosotros mismos vamos a frustrarnos. Por ejemplo, para el Señor Jesús, no bastaba pensar en que teníamos que nosotros hacer cosas externas con apariencia de pureza, si primero nuestro corazón no estaba limpio. Por eso que el Señor dice esto, ¿no? No cometerás adulterio. ¿Han escuchado? Dice el Señor. Pero yo les digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. En otras palabras, una sociedad puede estar libre de adulterio, pero lo que hay en el corazón de la persona no lo importa. ¿Y quién puede estar libre de eso en el corazón? Nada. Por eso que también el Señor Jesús decía, ¿no es cierto? Del corazón salen los malos pensamientos. Mateo 15, 18 y 19. Mateo 15, 18 y 19. Miren lo que decía. Porque del corazón salen los malos pensamientos: el homicidio, el adulterio, la fornicación, el hurto, el falso testimonio, la calumnia. Estas son las cosas que contaminan al hombre. Ahora, estas son palabras fuertes, ¿no? Estas son palabras muy fuertes. Lo que es más, en el Antiguo Testamento dice el profeta: Dios no mira las apariencias, sino ¿qué cosa? Mira el corazón. Y eso lo dijo cuando el pueblo de Israel quería escoger un rey y veían solamente la apariencia de los candidatos, pero no conocían el corazón. El Señor tiene que decir: ¿a ti te parece que ese hombre que mide 6'4", 6'5", el grandote, el fuerte, es apto para ser un rey? Y el Señor dice: ¿sabe qué? Para Dios es un más importante. Porque Dios no mira la apariencia. Y escoge a David como rey. Un hombre que tal vez era de talla, más o menos, bajito, pastor de ovejas, no sea de guerrero, no tenía nada. Pero para el Señor, el corazón era lo más importante. ¿Has pensado, querido, en lo indefensos que son los gobiernos locales, estatales y federales para resolver los problemas de nuestra sociedad?
Yo me ponía a pensar eso. Bueno, una costumbre que yo tengo es estar al tanto de lo que pasa en otras partes del mundo, tanto por lo que viajo, por lo que enseño, necesito estar al tanto de todo eso. Y sin duda, queridos, ya ahora no se puede hablar de que hay tal tipo de pecado que prevalece en un país y en otro, sino que ahora es generalizado en mal lugar, en todas partes del mundo. Antes cuando uno pensaba en violencia, uno solía poner como ejemplo lo que pasa en África, en América Latina, ahora tú escuchas casos de violencia que prácticamente te dan el corazón. Como un chico de 13, 14 años acá en Estados Unidos puede matar a su madre a puñaladas. Antes pensábamos que esas cosas solo pasaban en otras partes, que no pasaban acá en casa. Y de pronto todo eso pasa aquí. Más de 500.000 de niños, 18 años para abajo, más de 500.000 desaparecen aquí en nuestro país cada año. Y queridos, ya nosotros nos hemos acostumbrado. Antes aparecían los cartones de leche en las fotos, ¿no? Ya eso ya ni aparece. ¿Por qué? Porque ya no es noticia. ¿Qué pasa con esos niños? Creo que no necesito decirles, queridos. Pero eso va no solamente desde el tráfico sexual, sino también a lo que se llama toda la mafia de venta de órganos. ¿Y quiénes son los que compran los órganos de esos niños? La gente que tiene dinero. Un pobre no compra eso. ¿Y quiénes son los ricos y poderosos? Los que gobiernan las naciones. Muchas veces. Y entonces cuando hablamos de pureza de corazón, estamos hablando que en algún momento los cristianos tenemos que contagiar con nuestro estilo de vida al resto de la sociedad. Y aquí no hablamos de política y nada de eso, queridos. Aquí estamos hablando de cosas muy prácticas como en estos domingos hemos venido. Pero si tu corazón no es puro, tus frutos tampoco van a ser puros. Tú conoces a un árbol por los frutos que da. Un árbol que da frutos podridos es un árbol. Un árbol que da buenos frutos es un árbol que hay que preservar. Un árbol que no da frutos, el Señor dijo, córtenlo y desaparezcan. Así es. Y miren entonces que cuando pensamos en todo esto, estamos hablando entonces, ¿por qué el Señor dijo tal cosa como? ¿Verdad? Bienaventurados los de limpio corazón. Hay tal cosa como ser limpio de corazón a pesar de todo lo que vemos en el mundo. Y si el Señor lo dijo es porque es posible. No que seamos perfectos, cuidado. Perfección es una cosa. Perfección, yo personalmente creo, yo sé que tal vez otros hermanos, pastores pueden decir lo contrario y está bien, pero yo creo que la perfección solamente la llevamos cuando estamos con el Señor en el cielo. Aquí en la tierra todos somos imperfectos y pecadores, aunque transformados por el Señor. Pero miren ustedes entonces, ¿qué significa esto de ser puro de corazón? ¿Y qué significa, por supuesto, ¿no es cierto?,
a pensar entonces en que ellos son los que verán a Dios. Porque eso dice este versículo, ¿verdad? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. O sea que yo, que no soy limpio de corazón, no veré a Dios. Tú, que no eres limpio de corazón, nunca verás a Dios. ¿Qué quiso decir el Señor? Primero, ver a Dios significa ser admitido en su presencia. Y eso es lo que creo que es lo primero que nosotros debemos entender aquí. Ser admitido en su presencia. Es interesante cómo la palabra misma se explica, ¿no? Hay una regla para interpretar la Biblia. La primera regla es que la Biblia se interpreta a sí misma. Esa es la primera regla. O sea, tú no tienes que ir a buscar libros esotéricos, libros de acá y de allá para interpretar las Escrituras. Ayer, incluso yo escuchábamos a cierta persona en la televisión tratando de interpretar Apocalipsis. Y yo le decía, bueno, Rosy le decía, lo que más confunde a la gente. Porque hacía malabarismo en interpretación. Mezclaban cosas acá, mezclaban cosas allá, para algo tan sencillo. Y miren ustedes que la palabra, la primera regla es, ¿no es cierto? La Biblia se interpreta a sí misma. Es decir, si yo no entiendo un pasaje, debo buscar otros pasajes que me hablen de lo mismo. ¿Me explico, hermano? Para eso, obviamente, será necesario que tú conozcas este librazo. Que tú lo conozcas. Y no significa que te has leído 20 libros, 20 de la Biblia, sino que sepas, por lo menos, el contenido de Dios. En Éxodo, en el capítulo 10, versículos 28 y 29, hay un pasaje donde se usa más o menos la misma expresión que el Señor habla acá. En Éxodo 10, cuando Moisés se acerca al faraón después de la plaga de las tinieblas sobre Egipto para decirle que ese juicio venía de Dios, el faraón estaba tan enojado con Moisés que le dice lo siguiente, le dice: aléjate de mí, nunca vuelvas a ver mi cara, porque el día que veas mi rostro morirás. ¿Qué te dicen eso? Y Moisés le dijo: como tú digas, no volveré a ver tu cara. Cuando el faraón le dice: nunca volverás a ver mi rostro, le está diciendo prácticamente a Moisés: nunca más te permitiré entrar en mi presencia. Esto es lo opuesto a lo que Jesús dice acá. Los de limpio corazón, ellos verán a Dios. ¿Te explico? Solamente cuando Dios a ti te dice: nunca verás mi rostro, es porque nunca lo verás. Pero cuando Dios dice que tú sí puedes ver y vas a ver el rostro de Dios, es cuando tú seas limpio de corazón. Por eso es que decimos que lo primero que debemos entender con este pasaje es que ver el rostro de Dios es ser admitido en la presencia de Dios. Es interesante, hermano, cuando uno busca citas médicas, y ya cuando algunos de nosotros somos muchachones, ya nuestras citas no son en restaurantes ni nada, sino son con médicos, ¿no? Médico acá, médico allá, tenemos cita hasta en San Valentín tenemos cita, pero que no son obviamente con la esposa ni mucho menos, no es con, qué sé yo, lo que sea, no está Camargo porque me ayude, ¿verdad? Pero a veces llamamos buscando cita y te preguntan: ¿tú quieres ver al médico? Y ese ver al médico en nuestros días puede significar en verdad, ver al asistente,
o a la enfermera o al enfermero, o verlo por la pantalla de tu teléfono. Entonces tú tienes que especificar y decir, no, yo quiero verlo en persona, como diciendo, quiero que me admitan. No, entonces si para eso tienes como 3, 4 meses, y qué curioso, mis hermanos, que con el Señor no hay tal cosa como verlo por un teléfono, o ver a San Pedro, su asistente, ¿no? O ver a otro, sino que lo vamos a ver directamente a Él, si eres o si soy limpio de corazón. O sea que el Señor nos ha admitido a su presencia. Por eso que en Hebreos dice, ¿no?, que cuando el Señor murió, el día de su muerte en la cruz, el velo del templo se partió en dos, dejando abierta la puerta para que ahora podamos entrar a su trono, a su gracia, sin necesidad de sacrificios, de sacerdotes, sumos sacerdotes, de chamanes, o lo que tú quieras. Que ahora podemos entrar directamente a la presencia de Dios. O sea que la puerta para ver a Dios entonces está abierta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es lo primero que debemos entender. Ver a Dios significa ser admitido en su presencia. En segundo lugar, ver a Dios significa quedar asombrado por su gloria, por su santidad. En muchos pasajes se muestra esto. ¿Se acuerdan el día de la transfiguración, cuando el Señor toma a alguno de sus apóstoles más queridos, suben a un monte cercano a Jerusalén y dice que ahí arriba en el monte Él se transfigura? La palabra transfigurar literalmente significa metamorfosis. Esa es una palabra que se usa en biología, ¿no? ¿Qué es la metamorfosis? Dígame. ¿En qué se usa la palabra metamorfosis? Los chicos que están en la universidad deben ayudarnos, ¿no? ¿Qué significa metamorfosis? La mariposa, pero antes de ser mariposa, ¿qué fue? Gusano, cambio de forma. Fue un gusano. Y cuando nosotros vemos un gusano, a menos que no seamos de alguna parte de mi país que se pongan a gusano, ¿verdad? Cuando vemos un gusano lo pisamos, porque nos da asco. Pero ese gusano pasa por una etapa de metamorfosis, en otras palabras, cambia de forma. Y ese gusano rastreo se convierte en una hermosa mariposa, digna de colección y todo lo demás. Cuando el Señor sube al monte de la transfiguración, el Señor cambió su apariencia y dice que toda su ropa, Él mismo, su rostro, resplandecía. Al punto que Santiago, Juan y Pedro, que estaban ahí, ¿dónde quedaron? Me imagino cómo debe haber sido eso, hermano. Se quedaron, los tipos se quedaron de una sola pieza, como se decía. Pero no es que se aterraron, sino que se sintieron tan a gusto, que le dijeron: Señor, ¿qué necesidad de bajar abajo donde están los demás humanos? Quedémonos acá arriba, hagámonos acá una chocita, una carpita, lo que sea, y quedémonos tú y nosotros. Porque ¿para qué bajar con estos humanos? Hermanos, ver la presencia de Dios es sentirnos admirados, asombrados por su gloria. Es lo que Job dice en 42:5. Cuando Job empieza a hacerle cantidad de preguntas a Dios, ¿verdad? Porque sus amigos lo habían prácticamente apabullado, reventado, insultándolo, acusándolo y todo lo demás. Job sale y le dice a Dios: mira, Señor, le están haciendo cantidad de preguntas, yo quiero que tú me respondas. Y Job empieza con cantidad de preguntas a Dios, preguntas fuertes.
Y Dios en su paciencia infinita lo escucha y luego le dice, oh, terminaste, sí, ok, para de ver, quiero ver. Ahora, eso de Dios es una cosa. Y Dios le dice, oh, ¿dónde estabas tú cuando yo formé todo esto? Tú estabas cuando yo hice el mar, cuando yo creé todo esto, tú estabas cuando yo creé toda la galaxia, tú estabas, pero pobre Job. Y después que Job se siente más pequeño que un gusano. Job contesta con estas palabras: de oídas había oído hablar de ti. Pero ahora, ¿qué cosa? En mis ojos te vi. Mis ojos. Yo creo, hermanos, que muchas de estas discusiones que en el día de hoy se dan con personas que no entienden o no quieren comprender el Evangelio del Señor es porque tales personas jamás han abierto sus ojos para ver la gloria de Dios. A veces cuando hay personas que se entretienen en debates que para mí son estériles. El jueves en la clase de estatus discutíamos eso también, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar con aquellos que nunca escucharon el Evangelio? Yo les decía, miren, preocúpense por ustedes mismos. Si tú has escuchado el Evangelio y no has respondido, preocúpate qué te va a pasar a ti. No te preocupes qué le va a pasar a otros, porque eso es un asunto peligroso. Pero cuando tú ves la gloria de Dios, entonces ahí se acaba todo. Ahí se acaba todo. En el sentido que te das cuenta quién eres tú y quién es. Cuando muchas veces nosotros tenemos, entre comillas, cantidad de preguntas que nos parece que la Biblia no contesta, no es que no contesta, sino que nosotros mismos podemos abrir con nuestros corazones para escuchar la manera de que Dios nos está. Ver a Dios entonces significa quedar asombrado por su gloria. Pero también ver a Dios significa que un día habitaremos con Él en su presencia y esto obviamente será en su gloria. Dice Pablo en Corintios que mientras estamos en esta tierra, todas las cosas eternas las vemos como en un espejo. Las vemos como en un espejo. Pero no el espejo de nuestros días, sino el espejo del tiempo de Pablo, que era el bronce brulido, ¿no? Bien pulido. Ese era el espejo en el tiempo de los romanos. Era bronce que lo pulían tanto que te reflejaba. Pero no era un espejo como el de hoy, con todas las características. Por eso que Pablo dice, nosotros vemos en el día de hoy todo lo de Dios como si fuera un espejo. Piensen ustedes que era como en un bronce pulido. Pero cuando el Señor venga, le veremos cara a cara. Y eso ya prácticamente casi nosotros ni podemos imaginarnos, porque simplemente será contemplarlo a Él en todo lo que es la belleza de su santidad. Juan trató de entender cómo era ver a Dios cara a cara en el Apocalipsis, ¿no? Y él con términos humanos trata de describir eso. Y imagínense, el pobre Juan, claro, dice, bueno, era de su boca salían como ríos, cascadas.
De sus ojos salían llamas que fulminaban. Claro, a nosotros eso nos parece un monstruo. Caminábamos por calles de oro, mar de cristal. O sea, Juan está tratando de describir lo que es una visión imposible de describir. Es como cuando tú tratas de describir tus sueños, ¿no? A veces son demasiado, digamos, difíciles de hacer. Lo cierto es que llegará un momento al final de los días cuando el creyente verá a Dios y estará con Él en su presencia. Me encanta ese canto de Marco Vidal, este cantante español, cara a cara, ¿no? Porque es un canto que creo que expresa lo que significa esto. Pero él dice: Señor, cuando llegue el momento en que yo esté en tu presencia, no voy a preguntar, no voy a preguntar en qué lado de la mesa me voy a sentar. No voy a preguntar si estaré lejos de ti o cerca. Lo único que quiero es llegar hasta tu presencia y tocarte. Y creo que ese es el mensaje que el Señor nos está dando. Ese es el mensaje que el Señor está dando. El limpio de corazón, el puro de corazón, ¿verdad? Verá a Dios, porque será metido en la presencia de Dios, porque se sorprenderá de lo que es su gloria, pero también porque vivirá eternamente con Él. Ahora, ¿cómo llegas a ser puro de corazón? Esa es la pregunta. ¿Cómo llegas a ser puro de corazón? El salmista David va a decir: Señor, ¿quién me entrará en tu presencia? ¿Y qué se responde? ¿Se acuerdan? El limpio de manos y limpio de corazón. El que eso es. Y en el Salmo 51, este mismo David va a decirnos, Señor, lava mi seré más limpio que el y va a decir entonces David allí que mientras yo caí en mis pecados y no reconocí mi culpa, mis huesos se envejecieron. Y que digo, creo que esto es parte del proceso que todos nosotros como creyentes pasamos. En el momento que nosotros no somos honestos con Dios, no somos capaces de confesar nuestros pecados, nuestros corazones no pueden ser limpios o limpiados, porque solamente el que se acerca a Él con una actitud de humildad puede recibir aquello, el perdón y la limpieza de sus pecados. Miren que Santiago 4:8, que con esto quiero terminar. Santiago 4:8 dice: acércate a Dios y Él se acercará a ti. Limpiad vuestras manos, pecadores, y purificad vuestros corazones, hombres de doble ánimo. Y el autor de Hebreos en el capítulo 12, versículo 14 dice: seguid la santidad, sin la cual, ¿qué cosa? Nadie verá a Dios. Por eso que el salmista decía: Señor, crea en mí un corazón. Ahora, si la Biblia dice sigan la santidad, es porque es posible alcanzar. De lo contrario, no habría, porque es un mandato. Este es un mandato, ¿verdad? De lo contrario, no estaría aquí. En los bosques del norte de Europa ya se había un pequeño animalito llamado armiño.
en el tiempo cuando era de moda vestirse con pieles costosas, el armiño era uno de los más codiciados. La peculiaridad del armiño es que en el invierno, en plena nieve, el pelaje de este animalito que es marrón se convierte en un pelaje blanco, blanco hermoso. Y el armiño es un animalito chiquito. O sea que imagínense, para un abrigo, la cantidad de armiños que hay aquí. Quizás la peculiaridad más grande de este animalito es que este animalito trata de hacer todo lo posible para no ensuciar su pelaje. Y los cazadores de armiños lo saben, por eso que no los cazan ni con rifles, ni con trampas, si no saben cómo los cazan aquellos. Van a sus madrigueras, que pueden ser huecos en las peñas o en los árboles, y ensucian la entrada con suciedad. Y luego sueltan a los perros, y los perros persiguen al armiño, y los armiños corren a sus guaridas. Cuando llegan a sus guaridas se dan cuenta que no pueden entrar porque está sucio. ¿Saben qué es el armiño? El armiño se queda paradito y los perros vienen y los cazan. Para el armiño, su limpieza es más importante que su vida. Yo me pregunto si para mí la santidad es más importante que y te hago la misma pregunta a ti. ¿Es la santidad, la pureza, más importante que tu vida? Vamos, Padre. Gracias por tu palabra, gracias por esta enseñanza de Jesús, gracias porque aún en medio de una sociedad que cada vez parecería te rechaza más a ti, tú nos pides que seamos puros, limpios de corazón. Tarea muy difícil, pero no imposible si tú estás a nuestro lado, Señor. Y es por eso que en esta mañana queremos decirte que nos da vergüenza, nos da pena solamente de pensar que en nuestra vida quizá, en nuestra vida ni pensamos en esto. Pero en esta mañana nos ponemos delante de ti, primero para que tú nos perdones. Perdones por toda la suciedad e inmundicia que hay en nuestros corazones. Pero también, Señor, para que nos hagas conscientes que sin santidad no vamos a ver. Y quiero orar por ti en esta mañana, querido hermano, hermana. Si tú crees que necesitas el Señor te perdone, te limpie. Yo quiero que tú, donde estés, te pongas de pie para orar por ti. Y para decirle al Señor, Señor, aquí está mi vida. Límpiame, purifícame. Yo te bendigo. Si no te hablo contigo, esto es una cosa entre tú y Dios, no. Si Dios te habló, ponte de pie donde estás. Y vamos a orar juntos. Pastor, quisiera que orara también por mi hija mayor que está cumpliendo años en Nuevo León. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, en esta mañana somos conscientes de nuestra necesidad de ti, Señor. Somos conscientes que tú eres nuestro único objetivo, buscarte a ti en santidad. Tú ves aquí a mis hermanos y hermanas puestos aquí, tú sabes, Señor, sus oraciones. Solo tú sabes sus corazones, conoces sus corazones. Y yo te pido, Señor, que tú atiendas estas necesidades.
hija de la movilidad. Padre, bendícelos y háganos, Señor, ciudadanos del reino, cada día más comprometidos contigo, en medio de los círculos donde ellos se mueven. En el nombre de Jesús, oro por ellos. Amén. Tomen asiento, tomen asiento. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Amén. Este martes, nuestro tiempo de oración, hermanos, vengamos, compartamos, como digo, hay necesidades y siempre estamos, ¿no es cierto?, apoyándonos unos a otros para que el Señor nos fortalezca. Sin lugar a dudas necesitamos el apoyo de Dios. Vamos ahora a levantar nuestras ofrendas. Carlitos, por favor. Señor, te damos gracias porque tu palabra